Un mundo en el cual si tu conducta no es la deseada o apropiada, según el mundo neurotípico, enseguida el mismo mundo se encarga de hacerte ver o de sentir como culpable, como defectuoso, como el que se queja de todo, el que es extremadamente sensible. En fin. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Hola amigos, el día de hoy quiero hablarles de un tema que considero muy importante, el cual honestamente no tenía muy claro de qué manera abordarlo. Incluso lo he venido retrasando por lo mismo, porque solo de pensar en ello me causa cierta incomodidad, pero sobre todo un poco de rabia, impotencia y frustración, porque está ligado justamente al hecho de que en nuestra sociedad muchas personas aún siguen ignorando lo que significa ser autista y de cómo procesamos la información las personas autistas. Y por lo tanto, sigue haciendo falta entender que el autismo no tiene cura porque no es una enfermedad y no hay poder humano que te quite lo autista, pero sí herramientas que te puedan ayudar a llevar una mejor calidad de vida. Y el motivo por el cual quiero abordar el tema ahora es porque justo hace unas semanas me topé con cierta información en redes sociales que me permitió ver que se siguen promoviendo y vendiendo cursos, talleres y diplomados acerca de esto. Y pude ver cómo muchas personas que obviamente se infiere que son papás de niños autistas o algunos psicólogos inexpertos estaban pidiendo informes y costos a través de la página de redes sociales. Y me refiero al método ABA, ADA, por sus siglas en inglés,
Applied Behavior Analysis, que en español se traduce como análisis de la conducta aplicada o análisis conductual aplicado, el cual, hasta donde sé, está ciertamente avalado por la Organización Mundial de la Salud, así como también por la Fundación Norteamericana de Psicología. Y no sé por quién más, pero honestamente me da igual quién lo avale, ya que ningún adulto autista está de acuerdo con este método y se vende como un método específico de enseñanza para que los alumnos con dificultades de aprendizaje puedan aprender aquellas habilidades que supuestamente van a facilitar su desarrollo y su autonomía, proporcionándoles una mejor calidad de vida, y el cual está dirigido principalmente a las personas dentro del espectro autista, así como también a personas con TDAH. Y bueno, si tú buscas información sobre este método en Internet, te aparecerán varias páginas de institutos o psicólogos que se dedican a esto, los cuales te informan que en dicho método se trabajan varios campos como las habilidades cognitivas, las destrezas académicas, habilidades sociales, psicomotricidad, autocuidado, tareas domésticas, dibujo, control de impulsos, entre otras. Ahora bien, yo personalmente no me atrevo a decir que todas las actividades que se realizan dentro de este método sean incorrectas, porque sinceramente algunas de ellas quizá sí puedan ser de utilidad para algunas personas con cierta discapacidad o dificultad, sobre todo niños, que son a los que desafortunadamente con mayor frecuencia se les llega a aplicar dicho método, por la falta de información e ignorancia de los padres, porque no lo puedo llamar de otra manera, porque los niños no tienen la capacidad de decidir por ellos mismos. Pero en mi opinión, y en base a la opinión de muchos autistas adultos, los cuales sí tenemos la capacidad de decidir y de alzar la voz, así como también en base a la opinión de diversos psicólogos y profesionales de la salud mental que sí están más informados con respecto a lo que conlleva la condición autista y los diferentes tipos de apoyos sanos que requerimos los autistas. Te puedo decir que en nuestra opinión, el objetivo que tiene este método, así como el procedimiento que utiliza para llevarlo a cabo, no me parece en lo absoluto lo más adecuado. Y a continuación te quiero leer dos de las descripciones de tantas que aparecen en Internet con respecto a este método. Y el primero dice así: el método ABA, conocido clínicamente como análisis conductual aplicado, es una rama psicológica en la que se agrupan múltiples estudios científicos sustentados en el uso de ciertas técnicas y procedimientos conductuales con el objetivo de reducir o eliminar algunos comportamientos inadecuados en niños con autismo. Y la segunda descripción que quiero leerte dice: lo que dice el método ABA es básicamente que todos aprendemos de la misma manera y que por lo tanto dicho método podríamos aplicarlo a todo el mundo, no solo a las personas con discapacidad, y prueba la relación que existe entre todas las variables del entorno y el sujeto y qué efectos tiene sobre su conducta. Por lo tanto, si modificamos los antecedentes y consecuencias que han provocado una conducta determinada, podremos modificar esta conducta para hacer emerger o reforzar las conductas deseadas y eliminar las conductas no deseadas. Ahora bien, te traduzco lo que yo entiendo. Primer punto. Aquí dice que todos
aprendemos de la misma manera, por lo que este método se puede aplicar a todo el mundo, cosa que en mi opinión no es correcto. Yo pienso que no todos aprendemos de la misma manera, seamos autistas o no. Cada persona tiene capacidades distintas y un neurodesarrollo distinto. Algunos somos más visuales, a otros se les facilita más todo lo que tiene que ver con números o la historia, o quienes, por ejemplo, no cuentan con el sentido de la vista, aprenden mejor mediante el tacto, etc. No a todos se nos facilita aprender de la misma manera. Y segundo punto, en ambas descripciones que te acabo de leer, se menciona que el objetivo es que a través de ciertas técnicas se busca modificar la conducta incorrecta o inadecuada para hacer emerger la conducta deseada o apropiada. Y mi primera pregunta aquí es, ¿según quién determinada conducta es correcta o incorrecta? Y a mi parecer, antes de querer modificar una conducta, yo pienso que primero hay que ir a observar y analizar todo aquello que pudiera estar provocándola. Porque ya lo he mencionado anteriormente en este podcast, una crisis autista o meltdown, o lo que pudiera parecer a simple vista como un berrinche o una rabieta o una pataleta, llámalo como quieras, siempre tiene un trasfondo. Y no es lo mismo hablar de una persona o de un niño neurodivergente que de una persona o un niño neurotípico. Porque en el caso del niño neurotípico, que solo hace un berrinche porque quiere obtener algo a cambio, cuando tú le das eso que quiere, se acaba el berrinche. Punto. Pero en un autista no opera igual, porque esa conducta, que muchos pudieran pensar que es un berrinche y que pudieran catalogar como una conducta inapropiada, si tú a ese niño autista intentas darle un dulce o un juguete o alguna cosa linda para que según tú se calme o se ponga contento, y si a pesar de eso dicha conducta permanece, entonces quiere decir que lo que realmente necesita ese niño no es un juguete ni un dulce. Lo que ese niño necesita realmente es un ambiente relajado, alejado de los estímulos que están provocando que su sistema nervioso colapse y que por lo tanto tenga una conducta detonante. Así como también lo más seguro es que requiera de cierta contención emocional, todo ello para que pueda autorregularse. Entonces, considerando todo esto, estarás de acuerdo en que no se requiere propiamente que tú modifiques su conducta. Porque si ese niño está bombardeado por muchos estímulos que lo están afectando, por más que quieras, si no haces modificaciones en el ambiente en que se encuentra, la conducta va a permanecer o se va a repetir una y otra vez. Y no solo esto, sino que al no brindarle el apoyo requerido o el ambiente adecuado, como ya lo dije, más bien pudieras estar generándole un trauma para toda su vida y propiciándole una gran ansiedad, la cual seguramente más adelante le provocará muchas consecuencias en cadena. Entonces, te lo explico muy coloquialmente. Lo que se trabaja en este método ABA es básicamente un proceso de estímulo-respuesta, así como probablemente habrás escuchado sobre el experimento de los perritos de Pavlov, a los cuales condicionó a que cada vez que sonara la campana tendrían comida en su plato. De igual manera, lo que este método intenta hacer es condicionar a que cada vez que el niño tenga una conducta deseada o apropiada, entre comillas, entonces se le otorgue un estímulo. Y te voy a dar algunos ejemplos de cómo opera este método para que se entienda mejor. Tal cual son ejemplos que he leído en diferentes páginas web
de instituciones que ofrecen este tipo de terapias. Y este primer ejemplo está enfocado al área de psicomotricidad. Y considerando que un chico autista al cual se le dificulta procesar adecuadamente la información y por lo tanto no realiza el típico movimiento con la mano para saludar a otra persona, o sea, decirle hola y agitar la mano, que es lo que comúnmente hacemos en la sociedad. Lo que se haría en este método ABA, por ejemplo, sería que el adulto o el instructor o el psicólogo le ponga el ejemplo al niño y realice el movimiento, primero él con su mano, para que el niño a su vez lo observe y lo repita. Esa es la intención del ejercicio. Y si lo hace, si saluda con la mano, entonces el instructor le dé un aplauso o un abrazo o un dulce o alguna otra cosa para recompensarlo. Estímulo-respuesta. Otro ejemplo sería si después de poner al niño a hacer ejercicio físico extenuante, como consecuencia y como es de esperarse, al chico le da sed, en vez de permitirle que vaya y tome la botella de agua y beba, el adulto, el instructor, tendría que sostener la botella e instruir al niño para que se la pida por favor. Si lo hace, entonces se le da la botella. Si no, no. O se vuelve a repetir más adelante el procedimiento hasta que lo haga. Ahora, un ejemplo de algo a lo que en este método le llaman entrenamiento de juicio discreto sería que el instructor le da la orden clara y sencilla, entre comillas, al niño. Le dice, por ejemplo, ponte de pie. Se le concede unos segundos para que responda, para que se ponga de pie. Si lo hace bien, la consecuencia puede ser una felicitación o un abrazo o cualquier otra cosa, ya lo mencioné. En caso contrario, si no ejecuta esta orden, digamos, el instructor dice no y puede optar por repetir el ejercicio o aguardar a otro momento. Y podría mencionar muchos otros ejemplos en cuanto al tema sensorial, que a estas alturas, si has escuchado el podcast, ya sabes que muchos autistas somos hipersensibles al ruido o a ciertos olores fuertes o texturas, etc. El procedimiento básicamente sería algo similar. Exponer a ese chico a que se adapte al ruido, ya sea con algún instrumento musical o con música, lo que sea, o que se coma un alimento que por la textura o el olor le cause asco por esa hipersensibilidad que tiene, y que lo hagan que se lo coma repetidas veces, que se lo coma varias veces o varios trozos, por ejemplo, de ese alimento, que lo haga sin entrar en crisis, sin quejarse o sin hacer berrinches, es decir, buscar que tenga la famosa conducta deseada o apropiada, según el instructor, según el método, para que entonces se le permita continuar jugando o pasar a otro ejercicio o irse a su casa, no sé, alguna otra actividad. Y mientras no lo haga, mientras no se lo coma, por ejemplo, o mientras no actúe sin entrar en crisis, pues no se le recompensará. Esto es básicamente en lo que consiste este método, lo cual puede resultar excesivamente agotador e incluso provocar mayor frustración y desregulación del sistema nervioso. Y en mi opinión, se estaría generando, además, en el niño un gran resentimiento hacia él o los adultos que lo estén intentando instruir.
sean sus padres o no, pero los padres pues van de cajón, básicamente, porque pues son ellos los que lo están llevando a esas terapias, donde sí, básicamente lo están torturando, no le puedo llamar de otra manera, y ese chico se está desgastando una y otra vez. Porque además he leído que el requisito en este método es que el niño tiene que cumplir con determinado número de horas a la semana de entrenamiento, de terapia, supuestamente para que tenga efecto, ¿no? El efecto deseado, el condicionamiento. Y ahora quiero comentarte dos situaciones que están relacionadas con este tema. La primera es sobre una situación ajena que hace varios meses me enteré porque fue muy comentado dentro de la comunidad autista, sobre un video que se hizo viral, y era un video que subió a las redes sociales la mamá de un niño autista, en el cual se entiende que el niño es hipersensible al ruido, y esta mujer tenía la música a todo volumen y el niño estaba llorando. Y ella lo único que hacía era burlarse de él ante la cámara y subirle más al volumen, lo cual obviamente desencadenaba que el niño llorara aún más. Vaya, algo así como diciendo la mamá, pues le subo para que se acostumbre, ¿no? Supongo que con la intención de mostrar que ella va a escuchar música cuando quiera, en el volumen que quiera, y el niño es el que se tiene que adaptar, no ella. No te quiero contar el resentimiento, y quizá me atrevería a decir el odio que ese niño va a desarrollar hacia su madre, y el trauma que lo va a acompañar a lo largo de su vida. El nivel de ansiedad y frustración, el miedo hacia el mundo, el miedo para relacionarse, entre muchas otras emociones que seguramente se pueden llegar a desencadenar. Y ese es un gran ejemplo de más o menos lo que nos toca vivir y aguantar a muchos autistas. Aunque quizá no de la misma manera, pero sí te puedo decir que personalmente he estado en situaciones similares a lo largo de toda mi vida, en diferentes ambientes, con diferentes personas, también con el tema del ruido, pero no solo el ruido. Experiencias donde el tema fuerte a veces han sido los olores, las luces, y verás, las emociones que suelen acompañar una experiencia así, por lo general son la rabia, la impotencia, la confusión de no entender lo que pasa, por qué uno siente o percibe con tanta fuerza o con tanta intensidad dichos estímulos. Y ni se diga la frustración, el miedo, la culpa, la ansiedad, etcétera, etcétera. Y otra situación que quiero compartirte ahora es una experiencia personal. Verás, hace un tiempo, después de cierta etapa de aislamiento que tuve, en donde por mucho tiempo no me paré en una plaza comercial, solo el hecho de pensar ver tanta gente y las luces de los centros comerciales que generalmente se me hacen también muy fuertes, pero sobre todo cuando estoy muy desregulada. Verás, en cierta ocasión tuve la necesidad de ir para buscar justamente unos audífonos especiales que me ayudaran a bloquear el sonido, porque estaba teniendo problemas de insomnio, tinnitus en ambos oídos, etcétera. Y recuerdo que mi mamá amablemente se ofreció a comprármelos. Así que me fui con mis papás a la plaza comercial y no me quedó de otra más que pues andar recorriendo distintas tiendas y caminar a lo largo de todo el centro comercial buscando pues obviamente los mejores audífonos. Y justo en determinado punto, cuando estábamos en
una tienda, Liverpool, que es una tienda grande, por si no eres de México, es una tienda donde hay muchos departamentos. Y justo en el área de muebles, donde hay cocinas y salas, comedores y todo eso, les pedí a mis papás hacer una pausa. La necesitaba realmente. Estaba agotada. Así que nos sentamos en uno de los sillones y les hice el comentario de que estaba muy engentada y que la luz me estaba causando mucha sensibilidad en los ojos y me dolía la cabeza. Y mi papá, al cual no culpo en absoluto, pero que en ese momento fue el claro ejemplo de cuando una persona ignora los rasgos y consecuencias de lo que es la condición autista y lo que es la hipersensibilidad sensorial y lo que es que tu sistema nervioso se desregule y que eso te pueda llegar a bloquear mentalmente, verbalmente, sensorialmente, entre muchas otras consecuencias. Justo eso es a lo que nos enfrentamos los autistas con mucha frecuencia. Y recuerdo que mi papá me hizo un comentario, el cual sinceramente me activó varias heridas de la infancia, me molestó, por supuesto, me frustró, pero sobre todo regresó a mí esa sensación de impotencia cuando por más que les quieras hacer saber a los demás que a ti te afectan ciertas cosas que a ellos no, y que a ellos les resulta difícil creerte. Y la frase que mi papá dijo fue algo así como: ay, ya ves, es que te hace falta salir más seguido. Y en ese momento, precisamente, a consecuencia de una gran sensación de incomprensión y falta de empatía, les comencé a hablar a mis papás justamente de lo que se trata este método, ABA, el cual consiste, básicamente, en someter a una persona autista repetidas veces a esos estímulos que le afectan, con tal de que se acostumbre y deje de quejarse o de enojarse o de hacer berrinche. Y si bien a mí de pequeña no me la aplicaron esto del método ABA, pues porque para empezar mis papás ni siquiera sabían que yo era autista y que requería apoyos. Y qué bueno, verás, a lo largo de mi vida, con tantas experiencias fuertes con respecto a mi desregulación y desorden sensorial, no se requiere estar dentro de una terapia del método ABA para experimentar ese tipo de situaciones. Porque el simple hecho de vivir en un mundo neurotípico que no entiende lo que significa ser una persona neurodivergente, ni los retos que conlleva, ni tu familia, ni tus amigos, ni tus parejas, ni tus jefes y compañeros de trabajo, ni el vecino que pone la música a todo volumen o que está usando la podadora casi a diario, o el taladro, o el martillo, o que tiene perros que ladran mucho, etc. Ya con eso tienes para vivir dentro de un mundo ABA, un mundo en el cual si tu conducta no es la deseada o apropiada según el mundo neurotípico, enseguida el mismo mundo se encarga de hacerte ver o de sentir como culpable, como defectuoso, como el que se queja de todo, el que es extremadamente sensible. En fin, verás, no es sencillo tener que pasar tu vida adaptándote a entornos que no son favorables, porque no se trata de que los autistas nos tengamos que acostumbrar a todo aquello que nos lastima, que nos afecta de alguna manera, que nos merma la calidad de vida. Los autistas y personas neurodivergentes, así como también las personas de la comunidad LGTBI+, tenemos el mismo derecho de vivir en este mundo al igual que los demás. ¿Por qué tendríamos que ser nosotros los que tengamos que esforzarnos una y otra vez
en adaptarnos al entorno, esforzarnos en intentar meternos en el mismo molde cuadrado que los demás, cuando muchos de nosotros somos círculos, otros son triángulos, otros rectángulos, etc. Es muy cansado. Creo que ya es suficiente. Necesitamos aprender a convivir, a ponernos en los zapatos de los demás, entender que nadie pidió nacer de tal o cual manera. Todos tenemos un propósito en esta vida. Y no tenemos por qué luchar unos con otros, cuando lo que más se necesita en este mundo es empatía, compasión, amor. Así que, papás, acepten a sus hijos tal y como son. Ofrézcanles un lugar seguro para que tengan un buen crecimiento y desarrollo. Denles las herramientas para que puedan salir al mundo por sí mismos. Tampoco los sobreprotejan en exceso. Es lo peor que pueden hacer. Y lo digo por experiencia. Conviértanse en un lugar seguro para ellos, cuando necesiten sentir sus emociones. Pero para ello se requiere que como padres también hagan lo que les corresponde. Aprendan a manejar sus propias emociones, a calmar su mente, aprendan a comunicarse desde la comunicación no violenta. Primero entre ustedes como pareja, con sus propios padres, porque no se puede enseñar algo que no se practica primero en uno mismo. Aprendan a perdonar, a sanar sus propias heridas de la infancia. Aprendan a aceptarse ustedes mismos primero, con todos sus detalles. Porque no puedes enseñarle a un niño a amarse con todas sus peculiaridades neurodivergentes si no te aprendes a amar a ti primero. Es un hecho. Así como tampoco puedes dar y recibir amor si no cultivas ese amor en ti mismo. Y para todos aquellos que piensan que este mundo está jodido y que es un asco, lleno de violencia, secuestros, asaltos, abusos, presidentes corruptos, guerras, virus y pandemias, etc. ¿Por qué no, en vez de seguir pensando de esa manera, te pones en acción y aportas tu granito de arena? Aprende a meditar, a manejar tu energía. Haz yoga, tai chi, qigong, no sé. Aprende y practica nuevas herramientas espirituales, emocionales, físicas. Haz ejercicio, muévete, cuida tu alimentación, deja de comer porquerías y alimentos ultraprocesados que solo te intoxican no solo el cuerpo, sino la mente y por lo tanto tus emociones, tu conducta, tus relaciones. Hagamos algo al respecto y dejemos de querer cambiar a los demás. No quieras cambiar a tu hijo neurodivergente. Mejor dale amor. Escúchalo. Aprende de él. Créeme, los autistas tenemos mucho que enseñar al mundo, comenzando por nuestra gran emocionalidad, que tanto nos critican. Ojalá que algún día sean más las personas que nos entiendan, que nos comprendan, que quieran apoyarnos. Ese es el mensaje que quiero dar a través de este podcast. Y como dice la tan famosa frase bíblica, muchos son los llamados, pero pocos los que realmente están dispuestos a escuchar. Si me preguntas, no estoy de acuerdo con las terapias del método ABA. Ningún autista adulto lo respalda. Existen otros métodos y herramientas más saludables. Investiga. Acércate a la comunidad autista. Sígueme en mis redes sociales. Facebook, Instagram, @podcastlibérate. Contáctame si necesitas ayuda. Eso es parte de lo que estamos haciendo dentro de la comunidad de autistas. Seas del país que seas, habemos autistas de todo el mundo que seguramente podemos ayudarte. Y esa es la idea con este podcast, ayudar. Gracias por escucharme.
nuevamente. Soy Ruby Elena y nos escuchamos en la próxima. Chao.